Y hoy, antes de presentar a nuestro entrevistado, vamos a escuchar qué decía Borges sobre el tiempo. A ver. Saber lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Sí, siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial, ya que es el problema de nuestra identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes, y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado, pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado, y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. Bueno, Luis, escuchábamos a nada más ni nada menos que a Jorge Luis Borges. Y para hablar de él, tenemos en línea a un escritor, poeta, docente, ha escrito en muchos medios nacionales, en Clarín, en La Nación, publicó además 4 libros, Ahorcados en la felicidad, lírico, haikus periodísticos y música de incendios. Tenemos en línea a Daniel Meca. Hola Daniel, Nuria y Luis te saludan. Hola, ¿cómo estás, Nuria? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto poder dialogar con ustedes y con todos los oyentes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Daniel, mira, te llamábamos porque está instalada una especie de mito, ¿viste? A propósito de Borges, de que leerlo es difícil. Y sabemos que vos sos un estudioso de su obra y de su persona, y queríamos preguntarte 2 cosas para empezar. ¿Dónde arranca eso de que Borges es difícil? Y si es difícil, ¿por dónde empezamos? Bien, te tomo primero el fallido de estudio, porque siempre me río de mí mismo, en el sentido de que soy casi una pyme de Borges, ¿no? Porque hago un tour de Borges, hoy justo arranco un curso sobre 4 ensayos de Borges, el viernes sobre 4 cuentos de Borges. Entonces está siempre haciendo un chiste con los Simpson. Está bancando la universidad de mis hijos, ¿no? Hijos que no tengo, pero me sirve el chiste. Lo cierto es que, así que un adelantado tu fallido. Lo cierto es que, en realidad, hablar de mito y hablar de Borges es una necesidad, ¿no? A veces la idea de mito se toma desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Y en Borges la idea de mito, me parece a mí, hay que entenderlo con la idea de maniobra, con la idea de estrategia de literatura. Y esta idea de construcción de mito, es decir, de construcción de figura de autor, Borges la fue trabajando en diferentes etapas y de diferente manera, ¿no? La primera etapa fue la etapa de los años 20, que es un Borges muy decididamente ambicioso en su exposición, en su verbalización, en sus textos, y luego el Borges, si hacemos un salto muy grande, ya el Borges consagrado nacional e internacionalmente de los 50, 60 para adelante, que es un Borges muy modesto, que reclama el olvido, ¿no? Entonces, estas ideas estas constituciones de figura de autor que nos llevan a la pregunta que vos señalabas, si es un escritor difícil o es un escritor sencillo, o qué es, finalmente, tiene que ver con las propias maniobras de Borges. Dicho en otras palabras, Borges no era inocente a la constitución de sus propios mitos, ¿no? Sino que era un hacedor de los propios mitos. Básicamente no te respondí tu pregunta montones de vueltas. No, pero está bien porque profundizaste sobre el mito en Borges, pero ¿de dónde está bien lo que decís? Sí, nos fue desorientando, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero si hoy tenemos que empezar a leer la obra de Borges, ¿por dónde arrancamos?
¿qué nos recomendás? Decimos, bueno, me voy a dedicar a leer la obra de Borges. ¿Por dónde empiezo? Porque hay de todo. Acá tenemos un par de libros de Borges hoy en el programa. El Aleph, ficciones, el libro de Arena. Sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Sí, bueno, hay 2 libros que son fundamentales, que son los libros de Borges, en el sentido de son los libros por los cuales se sigue produciendo material sobre Borges, que son ficciones, que tiene más o menos su constitución definitiva en el 44. Digo definitiva porque después se va agregando, y el libro El Aleph, ¿no? Que contiene el cuento homónimo, que es El Aleph. Pero quizás, para hacerlo más sencillo, yo empezaría por cuentos más que por libros. Un cuento muy amable para empezar a leer a Borges es El Sur, que es un cuento bastante autobiográfico. Todos los textos de Borges tienen algún rastro autobiográfico, pero en El Sur es más nítido eso. Uh-huh. El Sur puede ser Hombre de la esquina rosada, que es un texto finalmente de 1935. Siempre hablamos de cuentos, ¿no? Puede ser Ruinas circulares. Las ruinas circulares, Emma Suns, El Otro. Estoy nombrando cuentos que todos permiten como un ingreso más tranqui, ¿no? ¿Qué es lo autobiográfico del cuento del Sur? Bueno, el protagonista del cuento, que es Juan Dalman, es un alter ego del propio Borges. De hecho, la acción que determina todo el movimiento del texto es un accidente que tiene el protagonista, que prácticamente lo deja al borde de la muerte por una septicemia, que sube apresurado unas escaleras y se lleva por delante la hoja de una ventana abierta. Y es un accidente que sufre el propio Borges, que lo deja casi al borde de la muerte. ¿Ah, sí? Que, claro, en la Navidad de en la Nochebuena de 1938, y luego de ese accidente, Borges constituye precisamente un mito de origen a su ficción, porque dice, si yo después de este accidente puedo volver a escribir algo distinto, mi literatura va a valer algo. Y el cuento que escribe es Pierre Menard, autor de Quijote. Mira. Esto lo cuenta él en su autobiografía. Entonces, volviendo a la idea de mito, él va poniendo los mitos de origen, no porque efectivamente la ficción de Borges empieza ahí, sino pues es el efecto que él quiere, ¿no? Es la idea de estar de los dos lados del mostrador. Es no solo controlar lo que se escribe, sino controlar cómo es leído. Daniel, vos sos muy joven. ¿A qué edad tenés 30 y pico? ¿Qué edad tenés? Perdón 36. Que te pregunto. ¿Y a qué edad empezaste a leer Borges? Yo calculo que a los 19 años aproximadamente, dado que en ese momento estaba estudiando una carrera que tenía mucha matemática, uh-huh. Ingeniería aeronáutica en la Universidad Tecnológica Nacional, y además de sentirme atraído por los números, me sentía atraído por la literatura, y Borges en ese momento vino a ocupar una síntesis, ¿no?, entre la matemática y la literatura que a esa edad yo creía incompatibles, ¿no? Luego advertí que no solo era compatible la matemática con Borges, sino era compatible la filosofía, la teología, el psicoanálisis, la filosofía, todo. Bueno, y todos los otros géneros, la semiología, ¿no? Todos los otros géneros que hacen que, bueno, como decíamos, se siga produciendo literatura en torno a la obra de Borges. Y hay una edad, a esa edad empezaste vos, pero hay una edad ideal para empezar a leer a Borges, para entender Borges y salir de ese imaginario de que es complejo y que es muy difícil acceder a su obra. Sí, definitivamente la adolescencia, entre los, yo creo que 12, 13 años, ya se puede, 13 quizás, ya se puede empezar a leer a Borges. Yo creo que en primer año, segundo año, hablando en términos sí. de la secundaria, hay cuentos que son muy amenos para esa edad, pero sobre todo, esto nos lleva, a mi entender siempre, a otra gran reflexión, que pareciera que hay una incompatibilidad entre la juventud, entre sí, la juventud centennial y Borges, ¿no?
Y es una incompatibilidad que tiene que ver, a propósito de la primera pregunta que señalaba Luis, ¿no? Que es esta idea de que es un escritor difícil. En los jóvenes, sobre todo en el marco centennial, no solo, quizás ni siquiera llega a la idea de que sea un escritor difícil, sino que es un escritor en blanco y negro, ¿no? Que es un escritor de otro siglo. Y creo que ese es un problema aún mayor, porque ni siquiera se llega al gesto de leerlo, porque ya se contempla que es algo pasado de moda. Claro. Y la literatura de Borges no solo no es en blanco y negro, sino que es bastante psicodélica, y es bastante irreverente y es bastante desestabilizadora. Es decir, tiene todos los códigos que la juventud podría apropiarse, ¿no? Textos como... no sé, Tlon Uquar Orbis Tertius, sí, que es el texto que abre ficciones. Sí. Es un texto que yo siempre lo comparo con Tomorrow Never Knows, de los Beatles, ¿no? Aparecen como guitarras, es como una analogía, como guitarras al revés. Bueno, después ustedes estaban hablando de otros autores y autoras antes de comenzar esta conversación. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los grandes lectores que tuvo Borges fue Philip Dick, ¿no? Sí. Autor de Blade, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o era al revés, nunca me acuerdo. Y que es el de la película Blade Runner, ¿no? Sí. O también The Man in the Castle, que ahora hicieron una serie. Y fíjate que Philip Dick toma a Borges, ¿no? Y lo lee desde el punto de vista de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, o por ejemplo, El jardín de senderos que se bifurcan, que trabaja con la idea de los universos paralelos, y vos pones, no sé, una serie como Rick and Morty, que es una serie que consumen los centennials, y está ahí la idea de los universos paralelos. Entonces, la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué se constituyó esa imagen en torno a Borges como alguien en blanco y negro? Y es ahí donde hay que tomar iniciativas para desanudar eso y proponer otro tipo de lecturas para las nuevas generaciones. Está bueno, o sea que a los 12, 13 años pueden los chicos empezar a leer Borges. ¿Vos, Nuria, tuviste Borges en el colegio? Yo me acuerdo que los cuentos que mencionaste vos los leímos. Emma Suns, El Sur... Yo leí Ruinas Circulares, por eso se lo mencioné. Los senderos que se bifurcan. Y el primero, me lo acuerdo siempre que leímos, fue El cautivo, que es un cuento muy breve que tiene, no sé, es como media carilla, ¿no es cierto, Daniel? Donde él cuenta la historia de un personaje, es una tradición oral además, que yo sé dónde viene, pero un chico que fue robado por el malón y un buen día vuelve a la casa paterna. Entonces cuando está entrando a la casa, tiene una especie de recuerdo, de iluminación, y va corriendo hasta la cocina y encuentra un cuchillito de cabo de asta o algo así que había dejado escondido. Y en ese instante se plantea Borges, parece que él es como que revive todo su pasado, ¿no? Pero la historia termina con que él vuelve al malón, o sea, no se queda ahí. No sé qué dice Daniel, si está correctamente contado o no. No, seguro que está mal contado, Daniel. Vos perdóname. No, te aporto algo más. Después está otro texto que es Historia del guerrero y la cautiva, ¿no? Que precisamente... No leí ese, me lo voy a anotar. En ese texto, que es muy breve, como la mayoría de los textos de Borges, está la idea, una historia que le cuenta la abuela inglesa de Borges, que también una cautiva inglesa que decide quedarse con sus capturadores, ¿no? En vez de seguir con su tradición británica, con su tradición europea. Uh-huh. Lo cual nos lleva a esto que hablábamos de Borges y el colegio secundario, que Borges se puede vincular con otras materias, pero digo, más allá de que es lindo decirlo, en lo práctico, ¿no? Porque la familia Borges, por ejemplo, el bisabuelo de Borges, el coronel Suárez, que es el razón por la cual el partido de Coronel Suárez se llama así, fue héroe de la batalla de Junín en 1824, que es una batalla prácticamente decisiva del ejército independentista en ese momento al mando de Bolívar contra los realistas. Entonces, lo que quiero decir es que
a partir de Borges se puede contar la independencia de América, a partir de Borges se pueden contar la historia de los unitarios y federales, porque Claro. no solo porque estaba ligado a la familia, sino porque Borges, en sus maniobras, volvemos a esta idea, hace del mito de la patria el mito de la familia, y el mito de la familia el mito de la patria, ¿no? Entonces, en sus textos también se están dirimiendo los grandes temas de la nación después de la independencia de España. Entonces, me parece que es un escritor que permite la vinculación entre materias, y eso creo que está bueno. Sí, vos desarrollaste muchos productos alrededor de Borges. Está el Borges Tour, que es el que me llama más la atención, que es es gente que va recorriendo, guiada por vos, diferentes espacios de la ciudad, ¿no? Que él visitó, que él recorrió, que él en el que él era cotidiano. Contanos un poquito del Borges Tour. Sí, el Borges Tour tiene como núcleo, como corazón del circuito el cementerio de la Recoleta, Ajá. que ahí están todos los familiares de Borges, menos Borges. Es un spoiler alert, por si alguien no sabía, Borges está en Ginebra desde junio de 1986, pero en el cementerio de la Recoleta está su bisabuelo, el coronel Suárez, Ajá. está su madre, está su padre, está su hermana, está su cuñado, está su abuelo paterno. Es decir, entender ese sepulcro que para quien quizás entra desorientado al cementerio de la Recoleta, muy probablemente no lo reconozca porque dice sepulcro del coronel Suárez y familia. No, en ningún lado dice Borges. Es un gran dato, Daniel. Ahí en el frente, ¿no?, del sepulcro. Sí están las placas que dice Jorge Borges, ¿no? Pero está haciendo alusión, o Jorge G. Borges, está haciendo alusión al padre. Pero quiero decir, si uno entra desorientado, no sabe que ahí está toda la familia Borges. Dicho de otra manera, no sabe que ahí está toda la literatura de Borges. Porque entender ese sepulcro es entender la literatura de Borges. Es lo que yo trato de transmitir. Y después en el cementerio de la Recoleta recorremos otros personajes ligados a Borges de una u otra manera. Uh-huh. Por ejemplo, José Hernández, por supuesto autor de Martín Fierro, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Victorio Campo, Silvino Campo, que son todos vecinos, básicamente, ahí en la Recoleta. Y después el circuito se va moviendo a Quintana 222, que es una casa muy importante en la formación de Borges, en el cual él vive del 24 al 29. Ajá. Y terminamos, bueno, finalmente, para hacerlo breve, ahí en su último domicilio, que es en Maipú 994, sexto B, ahí a una cuadra de Plaza San Martín, que fue como su último domicilio y donde... En la ciudad. Exactamente, donde coincidió ya con su época consagrada, ¿no? Entonces todo el mundo lo iba a visitar ahí, desde chicos de la secundaria que lo querían entrevistar a Vargas Llosa, digamos. Todo el mundo iba ahí. Qué lindo, muy interesante. ¿Y el próximo cuándo es? ¿Esto vos lo haces mensualmente? Lo voy anunciando a través de mi cuenta de Instagram, que es @DanielMeca, Meca con doble C. El sábado pasado tuvimos una salida, probablemente... Ajá. Este sábado no, el otro haya. Cada 2 semanas en general estamos saliendo. Así que, bueno, es una buena oportunidad para sumarse. Ni hablar. Bueno, y yo quiero saber, haces muchas cosas, Daniel, no sé, tengo muchas cosas para preguntar. Acerca del Centro de Atención al Escritor, que lanzaste, sí, creo que fue el año pasado, ¿verdad? ¿O tiene...? Sí, es un poquito más reciente. Okay. Un breve aporte es Centro de Atención al Lector, y justamente tiene el objetivo de funcionar como una especie de consultorio literario que funciona a las 24 horas por Instagram, ¿no? Entonces de repente vos, Nuria, tenés una pregunta: ¿qué le puedo regalar a Daniel Meca que le gusta Borges? ¿No? ¿Qué libro le puedo regalar? Entonces subís, te metes ahí en el Instagram, que es @atencionlector, y de esa manera pueden formular la pregunta, y la respuesta no es que va a venir de mi parte, sino que es una respuesta que va a tener la característica de ser colectiva. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo es? Y todos los usuarios pueden responder. ¿Y se hace una selección en la respuesta o uno puede ver todas las respuestas?
No, uno puede ver todas las las respuestas. Porque acá con Luis, y perdón porque dije atención al escritor, pero es atención al lector, acá con Luis venimos en varios programas preguntándole a nuestros invitados, y ahora lo vamos a preguntar al Centro de Atención al Lector, un libro feliz. A ver, Daniel, recomendanos un libro Viste feliz. que está lleno la librería de todos libros de gente enferma, dramas familiares, parejas que se rompen. Sí, estuve escuchando antes la conversación. ¿Qué está hay? muy bien la pregunta. ¿Ya estabas preparado para esto? Yo tengo, en realidad, si me permiten brevemente modificar la respuesta, voy a decir un autor. A ver. Vamos, dale, sí. César Aira. Ah, bien. César Aira produce felicidad. Se lo dije a Nuria. Luis está leyendo a Aira y viene todo. Creo que viene por este lado, le digo. No sabía eso, pero... No, ya sé que no lo sabía. Yo cuando necesito un poco de aire, subir, ¿no? Sí. De aire, leo Aira. Qué lindo. Podría nombrar Aira, un montón de novelas, pero la literatura Aira me hace feliz, lo cual no es poco decir, ¿no? Porque, bueno, el propio Aira habla de sus novelas como, dice, cuentos de hadas dadaístas, ¿no? Y todo texto de Aira me parece que te lleva a un mundo distinto, crea muchos yo muy diferentes. Una vez le preguntaba, y esto es interesante, le preguntaba a Ricardo Estrafache, que es como un amigo de Aira y además escritor, pero es como íntimo de él, y le preguntaba si iba a escribir una biografía sobre Aira eventualmente. Y él me dijo que no, pero me dio una respuesta muy interesante. Me dijo, sería la biografía más aburrida del mundo, porque lo único que hace Aira es se va al café, escribe sus páginas del día, ¿no? Vuelve a la casa y al día siguiente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo interesante en Aira está en la literatura y en las historias. Todo el tiempo es una historia diferente, ¿no? Entonces de repente tenés un libro como... son tantos, son más de 100, sí, pero no quiero decir mal el nombre, pero aquel que inventa clones de Carlos Fuentes, del escritor Carlos Fuentes, en un festival de literatura en Rosario, creo que es. Después, tenés El Mármol, tenés La Guerra de los Gimnasios, es decir, todas son historias diferentes. Y me parece que en medio de la realidad que vivimos, que es multitasking y mega intensa, la literatura Aira te lleva a otros mundos. Y creo que ya es un montón, ¿no? En la literatura eso. Qué lindo. Bueno, ves, Luis, este centro de atención está en sintonía con vos, porque Luis hace una semana que viene con Aira. Sí, ahí leí Pinceladas Musicales, ahora la semana pasada, que después te lo voy a reseñar, Nuria, y te lo voy a pasar. Y ahora me compré uno que se llama Lugones. Mira. Que está escrito de un solo tirón en un solo párrafo, sin capítulos, pero es un libro corto. Y bueno, le vamos a preguntar a Daniel qué está leyendo. Y otra pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedica a la lectura? Bueno, yo trato de ser bastante disciplinado en eso, de al menos tener 1 hora, 1 hora y media por día de lectura, como mínimo, ¿no? Lo mismo, acá tengo el piano, lo mismo estudiar 1 hora de piano, lo cual me permite generar varios proyectos, ¿no? Trabajar con un método de trabajo, sobre todo a la hora de organizarse. Uno puede leer caóticamente, eso no es problema. El tema es tener una organización en la lectura, incluso caótica, ¿no? Así que trato de manejarme con métodos quizás de mi pasado matemático que me quedó. Sí, pero vos escribís también, ¿no? Tenés que administrar bien ese tiempo. Sí, totalmente. Sí, además de escribir doy clases y... Contanos un poquito de tus libros. Bueno, tengo 4 libros de poesía publicados. Muy probablemente, esto lo estoy resolviendo ahora en las próximas horas, sale el 5º en septiembre. Sí, y después el año que viene ya tengo firmado contrato con Planeta para un libro que saldría en los primeros meses del 2023.
ya está escrito también, que simplemente adelanto que es un libro en torno al grupo Sur, en torno al grupo que rodeaba a Borges. Ajá. Y ¿Es poesía? Bueno, No, es prosa, eso es prosa, eso es... es una biografía, es una investigación, que tardé 5 años en hacerla. Muy bueno. Muy bueno. Exhaustivo. Pero todos los tuyos fueron de poesía. Todos los míos fueron de poesía. Si yo más allá de, además de Borges, me especializo en poesía. Es como el género en el cual más tiempo le dedico a estudiarlo, a trabajar los poemas. ¿Ahora estás leyendo algo, Daniel? Bueno, en realidad estoy releyendo mucho. Estoy releyendo justamente a Borges por los cursos que doy, lo cual para mí es importantísimo eso, porque siempre tengo algunos libros acá a mano, no sé, el Aleph, pero no por la entrevista, sino por los tengo ficciones. Sí, estás todo el tiempo releyéndolo, ¿no? Mira, ahí nos está mostrando contemporáneo, un libro de César Aira, muy bien. Este libro de poesía que es para mí mi Biblia, son pensamientos de Wallace Stevens, se llama Adagia. Es un libro muy, muy importante. Después tengo acá Ensayos Bonsai de Fabián Casas. Después tengo Los Reyes, pero porque tuve que hacer me invitó Darío Zeta a hacer una reflexión sobre un cuento de Borges, del mito del Minotauro, y bueno, releí este texto de Cortázar que trabaja también sobre este mito. Entonces, muchos de los libros que tengo alrededor mío tienen que ver también con notas que me piden o con columnas. Entonces, me obliga mucho a la relectura. Bueno, muchas gracias. Le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos en conversación con Daniel Meca, un experto en Borges y además un entusiasta de su obra. Y que podemos seguir todas las actividades que ofrece sobre Borges. Sí, contanos, Daniel. En sus cuentas. Los nombres de las cuentas. Sí, @Daniel Meca con doble C. Es la mía personal. Sí. Después @Atención Lector, que es la del Centro de Atención al Lector. Ahí te vamos a escribir. Y si quieren, @Tour de Borges. Esa, Tour de Borges, @Tour de Borges, todo junto, próximo. ¿no? Sí, y bueno, ya que estamos, una actividad que también es libre y gratuita, que es un newsletter que tengo hace, ya les digo, hoy mandé el poema número 674, mando un poema por día por WhatsApp. Ajá. Bien. Por WhatsApp. Así que hace 674 días. ¿Y cómo hacemos ahí para suscribirnos eso? También entran ahí a mi cuenta de Instagram, que van a encontrar mi página, danielmeca.com.ar, y ahí le dan clic y ya se van a sumar. O en el Instagram, pasa que no les quiero llenar de cuentas, sí. @poesía por WhatsApp. Bueno. Gracias, Daniel. Así que bueno, Daniel, esa es otra opción. Un gusto haber charlado este rato. Gracias por todo lo que nos sumaste sobre Borges y nos estamos viendo quizá en algún tour. Invitadísimos a que se sumen cuando ustedes quieran, y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por crear también estos ambientes que son tan importantes hoy en día y siempre. Bueno, gracias. Chao, Daniel. Chao.